todos los hechos. Tiene que llevar adelante un estudio importante. Todos los días, en Contexto, para comprender la actualidad. Del lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, otro producto del Grupo Extra. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10 de la mañana, 35 minutos. Si usted quiere ver la encuesta completa, los detalles de lo que trae la encuesta del CIEP, de la UCR de este día, en diarioesta.com están muchos de esos detalles, muchas de esas cifras que, como dijimos ahora, Lorena, ya está generando las opiniones. Nosotros le vamos a preguntar a los expertos qué lectura le hacen a esta encuesta. Ahora, algo que hay que tener en cuenta también, es una encuesta que hace la Universidad de Costa Rica, que tiene mucha credibilidad, ¿verdad? Cada vez que se habla de, por ejemplo, un debate, ¿quiénes son los invitados al debate? Se piensa en la encuesta del CIEP. ¿Quiénes aparecen en la encuesta del CIEP? Y punto. Ha sido como un parámetro. Sí, para determinar un poco el panorama nacional de cómo va, cómo está, y bueno, estos son los resultados que se nos presentan para hoy entonces. ¿Comenzamos? Por favor. Comencemos. A ver, primer cuadro que vamos a mostrar, que desde la mañana hemos dicho que ha sorprendido muchísimo por, primero, la posición en la que está Laura Fernández y la cifra que muestra la cantidad de personas todavía indecisas. Esa cifra, ese cuadro que se está mostrando por parte del CIEP, de la UCR, muestra que en el momento, ahí está para ustedes, el 55%, de las personas encuestadas, 55%, es decir, un poquito más de la mitad, dice que no ha tomado todavía una decisión. Lo que no establece, y quiero leerlo bien, Lorena, es personas que no han decidido si van a votar o no han decidido por quién votar. Porque yo creo que son dos criterios muy distintos. Todavía no decido si votar o todavía no decido, voy a votar, pero todavía no sé por quién. Sí, bueno, son los datos que en este momento se están entregando, 55%, que podría marcar la diferencia para cualquiera de los candidatos en realidad, ya sea para lograr que alguno, y en este caso doña Laura Fernández, que es la que tiene más puntaje o más porcentaje más bien, pueda alcanzar en una primera ronda la presidencia, o bien para que deje el asunto un poco más parejo y bueno, de fijo haya una segunda ronda que resulte complicado. Bueno, varias cosas entonces. Me deja por favor, Pupi, para leerlo bien desde acá porque no nos da. Ahora sí, no alcanzamos a ver. Ahora sí, Laura Fernández entonces, Lorena, la gran sorpresa, 25%. ¿Cómo se dice? Un comportamiento de la intención de voto muy alto, 25%. Después está Álvaro Ramos, aparece con un 7%. Lejísimos. ¿Cuántas encuestas faltarían? Octubre es esta, noviembre, hacia el 20 de noviembre se conocería la siguiente. Quedarían 2 encuestas. Diciembre, enero. Porque en diciembre hay encuesta. Entonces quedarían solo 2 para estar 2 y 3 que ya comienzan a mostrar el comportamiento. Repetimos entonces, 25% para Laura Fernández, y aparece en pantalla don Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con el 7%. Y decimos, lejos, doña Laura Fernández. Claudia Dobles aparece con un 3%, al igual que Ariel Robles del Frente Amplio. Los dos tienen un 3% de intención de voto. 3%. Luego aparece una línea, un rubro que dice otros. Ese otros, que no sabemos quiénes son esos otros, 2%. Y de ahí para abajo aparece, por ejemplo, gente que tiene intención de anular el voto. Que ya lo tiene decidido. Sí, de no votar por nadie, ¿será? 2%. Y de ahí para abajo, ya por debajo del 1%, aparece Fabricio Alvarado, Eli Feinstein, Natalia Díaz. El voto en blanco tiene un 0.5%, también por debajo del 1%. Fernando Zamora, que a propósito acaba de enviar un comunicado diciendo que vamos a segunda ronda y nada está escrito. Y que los resultados valora
resultados de la última encuesta del CIEP. Ahí está una reacción de don Fernando Zamora, quien tiene, según esta encuesta, 0.1% de intención. Ana Virginia Calzada, luego aparece José Aguilar Berrocal, de Avanza, Luz María Alpizar y el candidato, y cierra, por lo menos esta lista, el candidato de la Unidad Social Cristiana, don Juan Carlos Hidalgo. No aparecen, hoy destacábamos 2 candidatos que no aparecen ahí. A don Luis Amador. Sí. Y Alpizar. A Claudio Alpizar. Claudio Alpizar. Que creo que también ya envió comunicado. Bueno, vamos a leerlo también esta mañana. Bueno, ahora, ese es entonces el resultado de la consulta en torno a la intención de voto. La otra parte tiene que ver con la popularidad del presidente. En la imagen que vamos a ver, Pupi, para que nos ayude, por favor, la imagen del presidente, cómo está en este momento, que también, de esto hay que decirlo abiertamente, es histórico, de hecho lo vamos a hablar con los analistas ahora, es histórico lo que está pasando con una popularidad tan alta, la del presidente. Aparece ahí está el cuadro que estamos mostrando, vamos a ver si... ahí está, 63% al mes de octubre, estaba en 52 el mes pasado, estuvo en 54. Ese 63% es similar a noviembre del año pasado. El año pasado, por esta misma época, hay que decirlo, estaba el presidente en un 63%, bajó 54, luego 52, y a la encuesta de hoy, repetimos, está el presidente en un 63% de popularidad. Qué impresionante, ¿no? Ya casi terminando su gobierno. Sí, ya le quedan pocos meses, exacto. Yo creo que eso es lo que hace diferencia. No es tanto el dato como tal o el número como tal, sino el hecho de que ya esté a punto de terminar el gobierno y que se mantenga con esos números. Una pregunta que le quiero hacer a los analistas ahora que los tengamos, Lorena. Don Mario estará hoy con nosotros, don Mario Quiroz. Mario Quiroz, buenísimo. La estrategia de golpear al presidente no le ha funcionado a ninguno. A ninguno. La estrategia de atacar al presidente Chávez no le ha funcionado a ninguno de los candidatos. Todos aparecen por debajo del 25. Pregunta para él. Hay otro cuadro, usted me ayuda, Pupi, hay otra imagen, podemos compartirla para nuestros oyentes y televidentes, producto de la encuesta, repetimos esta encuesta que fue publicada hoy por el CIEP de la Universidad de Costa Rica, que habla precisamente de la intención de voto, habla también de lo que va a pasar con el presidente y la popularidad, y nos falta algo, diputados. Los indecisos para votar por alguien de la Asamblea Legislativa. O 60%. Mucho más de la mitad todavía no decide por quién votar o votar por la Asamblea. Está un 14% con Pueblo Soberano, que bueno, ahí es donde buscan, ¿qué? Decían 40 diputados. Están buscando 40 diputados, pues tienen una intención del 14% en este momento. Luego aparece Liberación Nacional, 8%. Frente Amplio, 6%. Luego Progreso Social Democrático también va a anular el voto, otro 2%. Y Unidad Social Cristiana, 2%. Acción Ciudadana, 1%. Van a votar en blanco. ¿Cuánto usted el Frente Amplio? ¿Usted alcanza a ver, Cristian, ahí? Ah, sí, ya, el 6%, perdón. No veo el Frente Amplio y lo acabo de leer, el 6%. Luego aparece Unidos Podemos, Nueva República. Lorena, Nueva República, 0,2%. Nueva República, 0,2%, al igual que Esperanza y Libertad y la coalición de Agenda Ciudadana. Sí. Nueva República, caramba, qué porcentaje tan bajo en este resultado. ¿Quién sabe si en ese porcentaje les podrá significar aunque sea un diputado? Sí, exactamente. Bueno, ese es el comportamiento, según este cuadro que nos ayuda a publicar, que tomamos del semanario Universidad sobre la intención de voto. La política, don Cristian, está buenísima. Sí, bueno, es un gran trabajo. Buenos días. Buenos días a todos. Los saludamos. Sí. Don Cristian Buenos días Fallas. a todos, qué gusto volver a compartir cabina. Bueno, un trabajo muy arduo, ¿no? Para las campañas y demás, los candidatos de esa pesca, llamémoslo popularmente, de esa intención de voto, porque ya estamos a pocos meses, que uno no cree, pero que es una recta final del año y eso está. Noviembre, diciembre, enero, 3 meses. Y es bastante, ¿no? Lo que deben de hacer, pero llama mucho la atención lo que es la popularidad del presidente, pero tampoco hay como contundencia de
de la candidata en este caso, ¿no? Para seguir con esa línea. Pero sí hay muchísimo por hacer definitivamente. Sí, claro, y es el trabajo también del Tribunal Supremo de Elecciones, a llamar a votar, los jóvenes que por primera vez van a tener esa gran dicha de nuestro país, ¿verdad? De emitir su sufragio. Y es importante, muy interesante todos esos datos. Lo cierto es que la gente participe, que la gente... Eso es. Esa indecisión, ese 55% puede asustar, pero ese 55%, ojo, porque se puede ir por uno de esos candidatos que aparezca muy abajo. Uno no sabe. Y que repunte. Y que repunte uno de ellos. Ana Virginia Calzada es la que ha dicho insistentemente que ese porcentaje tan alto de indecisos en el país, ahí va a estar su objetivo. Es decir, la búsqueda, ella va a salir a pescar ahí, en ese laguito que dice indecisos. ¿Y cómo es que dicen a veces que las campañas políticas no se ganan, sino que no se pierden? O sea, también es los errores que puedan cometer los candidatos propiamente, como usted lo ha apuntado, Henry, que no les ha funcionado esta metralla contra el actual gobierno, y entonces no sé si les dará tiempo de dar vuelta a timón, porque ahí están los números que el soberano habla, ¿no? El que dice que es el terror de Chávez, el don Luis Amador, no aparece en la lista. No sale con nada de porcentaje. No, cero. Bueno, todo eso está muy interesante. Seguimos, Lorena, 10 de la mañana, 45 minutos. Podemos ir con el reporte que nos tiene Cristian Fallas, porque hoy hubo allanamientos muy temprano. Estábamos esperando, pues comentamos, me parece, por encima la información. Allanamientos en Pérez Celedón, Cristian. Sí, efectivamente hubo una vez más otro operativo, fue el lunes, martes, hoy miércoles también, sobre todo en temas de homicidios, donde se detuvo a 3 jóvenes, es lamentable también, 19, 22 y 25 años ya con causas. De hecho, el de 25 años de apellido Bolaños tiene un homicidio muy reciente, el 7 de septiembre. En el sector de Osa, por eso era requerido también por esa delegación de la Policía Judicial, más esto de Pérez Celedón, que es una pugna de estas bandas también en la zona sur de nuestro país, de compañeros que el día de ayer también hubo acción para detener a una banda de colombianos, y ahora aparecen nacionales involucrados con lo que es sicariato básicamente, y el día de hoy se detuvo a estas personas muy jóvenes, y esta persona ya con 2 causas, así que es importante el movimiento que está teniendo el OIJ, también la Unidad Especial de Apoyo, que yo creo que también es el llamado acerca de este binomio que pueda hacer seguridad pública con el OIJ, que en algún momento funcionó. Ya sabemos que después hubo un distanciamiento por razones de competencia, pero que al final es lo que es el llamado. El país está necesitando de estas ayudas, porque no se da, es que son tantos allanamientos, hay cansancio, el personal, son muchísimas personas por detener. Estamos haciendo un recuento que desde el lunes a la fecha, más de 40 personas fueron detenidas por diferentes delitos: la trata de menores, explotación sexual, el tema de los colombianos, narcotráfico internacional y sicariato, que definitivamente son el flagelo de nuestra sociedad en esta actualidad, y que ellos hacen el esfuerzo a nivel de investigación, pero ojalá que no llegaran a ese punto, que se pudieran cortar las alas a estas bandas. Sin embargo, es un trabajo que creo que es país en ese momento, porque no se vale decir es que le toca a fulano, le toca al otro, es que no soy yo, pero temas de presupuesto, en fin. Es que no me quiere, es que me miró feo. Sí. Es que me miró feo, es que no me quiere. Y los delincuentes sacando provecho de esto para poder organizarse. Ahora, en minutos, cuando hagamos el resumen internacional, Cristian, vamos a escuchar a las autoridades de Perú que han tomado en las últimas horas medidas radicales por el que ellos, el fenómeno que están viviendo, el narcotráfico y sicariato, los tiene acorralados a la gente, a los comerciantes. El gobierno tomó la decisión de decretar estado de emergencia, incluso la posibilidad de toque de queda. ¿Le suena ese mensaje? Porque fue una propuesta que hizo la candidata Laura Fernández. En las zonas donde haya mucho conflicto, donde se ponga fea, que fue la frase de ella, la situación por sicariato, sectores, piense usted Atillo, piense usted el sector de Infiernillo, no sé, ahí se aplicarían esas medidas de toque de queda. Es decir, la gente no podría tener libertad de acción ni de movimiento porque la situación está fea. Bueno, Henry, pero eso es porque sería una cuestión ya de las autoridades, pero mucha gente, estoy seguro, que tiene temor de salir a comprar el pan. Pero claro. Que su hijo vaya a la escuela, o que usted esté en una presa y se equivoquen. Vemos el homicidio de anoche cerca aquí de nuestras instalaciones, 74 años la víctima, lo que tenemos entendido. Hay una colisión. Es decir, en cualquier momento te puede ocurrir. Ahora, Cristian, en ese mismo reporte que vamos a escuchar en la información internacional, el ministro de Gobierno, se llama ya, dice algo que usted acaba de tocar. Dice, si no actuamos el Ejecutivo, yo como ministro de la Gobernación, la Fiscalía,
el de la policía secreta, no vamos a ningún lado. Si no trabajamos en conjunto, el delincuente gana. Es exactamente lo que está pasando aquí. Lo que usted decía, cada uno va por su lado y el delincuente se brinca en una pata, como decía mi hermana. ¿Verdad? Es definitivo que el delincuente es el que gana cuando los organismos se dividen o no unen esfuerzos. Y ahora está el tema que creo que puede sacarse provecho, don Henry, que es los extraditables, que la DEA hace estos trabajos ya que son de corte internacional, y creo que queda un espacio para que nuestras autoridades pudiesen investigar, pudiesen frenar a las bandas locales, que también son los que están poniendo los muertos lamentablemente, que son muy jóvenes, tanto las víctimas como quienes son los ejecutores. Entonces se abre también ese espacio que hay que aprovechar, esta coyuntura, donde ya son 12 o 13 extraditables de diferentes... 7, alrededor de 7 o superior. Esto tiene que ver con el área que deforma el sismo, ¿verdad? Los sismos, aunque estamos acostumbrados a hablar del epicentro y decimos tantos kilómetros al este, no lo he visto, pero probablemente tantos kilómetros al suroeste de Quepos, eso es el punto en el que inicia la ruptura sísmica. Pero un sismo desplaza un área, ¿verdad? Y esa área es de decenas, cientos, hasta miles de kilómetros, por ejemplo, en el caso de Indonesia en el 2004 o de Japón en el 2011 o de Chile en el 60, estamos hablando de longitudes de miles de kilómetros, pero aquí en Costa Rica todo es chiquitico, ¿verdad? Entonces hablamos de longitudes de ruptura bastante más pequeñas, pero esta área que rompe, necesitamos que sea por lo menos de un cierto tamaño y que se desplace en su mayoría en forma vertical para que se genere un tsunami. Entonces, como regla general, sismos menores a 7 no desplazan lo suficiente para generar un tsunami. Hemos tenido en Costa Rica sismos magnitud 6.9 que nos han generado un tsunami de unos pocos centímetros, que apenas lo vemos en instrumentos, pero bueno, estamos hablando de ese orden. Aquí estamos hablando de un sismo de magnitud 6.1, bastante más pequeño, alrededor de 30 veces más pequeño que uno de magnitud 7. Okay. Entonces, por lo tanto, no genera un tsunami, o tal vez genera un micro tsunami que ni siquiera podemos ver en instrumentos. Efectivamente, la profundidad tiene que ver, sin embargo, una profundidad de 17 kilómetros perfectamente tiene la capacidad de generar un tsunami si el sismo es lo suficientemente grande. Ok, y el rompimiento... La profundidad nos dice qué tanta energía se transmite a la superficie de la tierra, es decir, al fondo del mar, ¿verdad? Cuando los sismos son debajo del mar. Ok, y porque nos decía don Esteban ahora que el rompimiento fue de unos 8 kilómetros, subducción, es la definición que ellos decían del comportamiento. Eso es lo que varía si se provoca un movimiento ya en la superficie, en el mar. Sí, generalmente los sismos de subducción son los más comunes que generan tsunami, ¿verdad? La causa más común de un tsunami, porque la mayoría de su movimiento está en la dirección vertical, ¿verdad? Tenemos una placa que se mete debajo de otra. Ajá. Y entonces cuando ya no aguanta más, la de arriba se libera y rebota, por decirlo así, se levanta. Y eso entonces es lo que causa la deformación del fondo marino que nos causa el tsunami. Sin embargo, repito, para un sismo de este tamaño, el área que deforma no es lo suficientemente grande para generar un tsunami. ¿Y hay alteración, pese a todo esto, aunque no hay tsunami, ya el fondo del mar o por lo menos saber que esa zona sufrió alguna alteración? Porque un rompimiento de 8 kilómetros, pues uno se imagina una cosa muy grande, pero ustedes que son los expertos dicen, no, aunque suena grande, la deformación en el fondo del mar no fue tan grande, para decirlo en términos más nuestros. Habrá que ver en este caso en particular, probablemente los datos no estén disponibles todavía, son datos que se tarda un tiempo más grande en procesar, pero es muy probable que no haya sido grande, que no haya sido significativo. Para nosotros, yo sé que el movimiento asusta, ¿verdad? Que se siente grande, que al menos a mí ya me despertó, ya yo estaba dormida, pero no en términos de tsunami, generalmente hablamos de sismos mucho más grandes. Ahí está, la experta doña Silvia Chacón esta mañana con nosotros hablando precisamente de lo que sucedió en el mar y por qué razón no se registró un tsunami. Ahora, hablando de fenómenos, Lorena, estamos pendientes por dónde va Melissa. La tormenta tropical Melissa que avanza en el mar Caribe. El sistema se está ubicando a 485 kilómetros de Puerto Príncipe, en Haití. Se desplaza hacia el noreste. La tormenta tropical va a continuar el movimiento muy lento, se traslada en dirección al noreste de la posición actual. Ahí hay una imagen que muestra precisamente el recorrido que tiene. Se ve Jamaica ahí amenazada.
la zona de Haití, de Puerto Príncipe, que es el que hacemos referencia, y a un ladito que aparece República Dominicana. El fenómeno sí ha generado por parte de los organismos de vigilancia de estos fenómenos la probabilidad de que se desarrolle en un huracán. Seguramente mañana y hacia el fin de semana vamos a tener el comportamiento seguramente de un huracán en esta región del Caribe, aunque, como se ha dicho insistentemente, no es tanto el Caribe el que resulte muy afectado, sino probablemente al otro lado. Este otro cuadro, ¿usted me explica bien, por favor, Ernesto? Estamos viendo posibilidades del viernes, probabilidades de que llegue a la Haití, Kingston, que es la capital de Jamaica, que seguramente sea golpeada el sábado, lo mismo que, bueno, en Jamaica, varias regiones de Jamaica hasta Montego Bay, que podría resultar el fin de semana con afectación. Estas son probabilidades del ataque, bueno, sí, finalmente es un fenómeno, un monstruo atacando. Es Melissa, que se está convirtiendo, y la amenaza es que se convierta precisamente en un huracán. Falta un minuto para las 11 de la mañana. ¿A quién tenemos a esta hora? A nuestro compañero Justin Díaz, quien nos trae información desde la ARECEP y relacionada además con tema de autobuses, buses en abandono. Justin, ¿de qué se trata y cuál es la información que tenemos en este momento? Buenos días, bienvenido. Ya lo vimos. Ahí lo vemos. Bien, creo que no nos está escuchando nuestro compañero Justin Díaz. Ya vamos a hacer el contacto con él. Apenas tengamos la conexión nada más, entonces nos pueden indicar. Ya vamos entonces a estar hablando sobre la diferente información, datos y demás relacionado con buses en abandono. Vamos a hacer una pausa. Sí. Ya casi venimos con Justin Díaz desde la ARECEP. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? Estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial. Porque todas las noticias tienen un protagonista. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Son las 11 de la mañana y 4 minutos, Lorena. Ahora sí, el contacto con Justin Díaz hasta la ARECEP y la actualización en tema de buses. Buenos días, Justin, bienvenido. Buenos días, Lorena. Ahí estamos, al aire. Don Henry, espero se encuentren muy bien allá en cabina. Nos encontramos acá desde Escazú, precisamente en las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, porque hoy nos presentan un panorama que ya hemos presenciado antes, pero mucho más detallado y mucho más preocupante. Si bien ya sabemos que 106 rutas de autobús se encuentran en abandono, ahora con esta radiografía que se encuentra realizando la autoridad reguladora, nos damos cuenta de que el 95% de estas rutas de abandono se encuentran en zonas rurales. Es decir, son aquellas ciudades, aquellos cantones, aquellos poblados fuera del gran área metropolitana los principales afectados del abandono de estas rutas y de estos empresarios. Precisamente conversábamos con don Paolo Varela, quien es el intendente de transporte, quien nos comentaba que parte de este trabajo que están realizando es ir comunidad por comunidad, ciudadano por ciudadano e incluso empresario por empresario para poder conocer qué son las causas que están ocasionando que cada vez hayan menos servicios de autobuses en el país. Acá un pequeño fragmento de lo que nos comentó don Paolo Varela tras la presentación de este informe. Precisamente la autoridad reguladora, a partir de lo que se ha venido dando en los últimos tiempos, ¿verdad? No solo el último año, sino ya desde hace prácticamente 10 años de que hay rutas de autobús en estado de abandono, ha realizado una serie de acciones, ¿verdad? Para poder determinar cuáles son las causas reales, ¿verdad? En aquellos casos donde hay alguna ruta que pueda estar en riesgo de abandono y la tarifa es la solución o parte de la solución, estamos actuando de oficio mediante estudios tarifarios. Pero ya en el caso de las rutas que están abandonadas,
desafortunadas que hoy en día no se está prestando el servicio, lo correcto es identificar cuáles fueron las causas de esas razones y a partir de eso delinear las acciones interinstitucionales, ¿verdad? Tanto lo que corresponda al CTP, especialmente en lo que tiene que ver con el esquema operativo, como la ARECEP, lo que tiene que ver con las tarifas. Y para eso hemos estado yendo al campo, ¿verdad? Hemos visitado, por lo menos en las dos primeras regiones, son casi 500 comunidades, ¿verdad? Más de 1.500 usuarios que hemos encuestado para poder conocer primero cuáles son los patrones de movilidad y también por qué se dio el abandono de la ruta desde el punto de vista tanto de los prestadores, de los líderes comunales, como de los usuarios. Bueno, precisamente como comentaba Pablo Varela, el intendente de Transportes, se encuentra yendo a comunidades. Él hablaba de dos comunidades específicamente, que son la región Chorotega y la región Huetar Norte, que incluso tienen un tema bastante preocupante. Tan solo estas dos regiones ya concentran el 50% de las rutas de abandono. Es decir, hay 53 rutas de autobús que no se están prestando en estas regiones. Entonces, ya conociendo este panorama, la ARECEP también han planteado como una ruta a seguir para poder solucionar esta problemática. Hablan de hacer estudios tarifarios que permita actualizar el costo del pasaje, no solo para subirle y beneficiar al empresario, sino más bien para encontrar un punto medio donde se pueda beneficiar tanto al operador como a que el usuario se le vuelva atractivo y retome este servicio. Además de estudiar otros temas relacionados como horarios de los autobuses, la frecuencia con la que pasan, las rutas, las paradas. Entonces, este esquema o esta radiografía que nos comentaba la ARECEP es como un punto de partida precisamente para poder tomar las acciones junto al Consejo de Transporte Público, el CTP, y junto a los operadores de servicio de autobús para poder tomar acciones urgentes y poder solucionar precisamente esta problemática que tiene actualmente el país de autobuses. Muy bien, Justin Díaz, el dato, lo decíamos entonces, la cifra, como decimos en Desde Buena Mañana, cifras que son importantes y cifras que se deben analizar y que por supuesto también estaremos nosotros ampliando en próximas ediciones, en Diario Extra, en diarioextra.com, en todas las plataformas. Gracias, Justin Díaz. 11 de la mañana y 8 minutos. En cuanto a la encuesta que se publicó hoy por parte del CIEP, que es la noticia política más importante del día, hay un oyente que dice, ¿cuál candidato anteriormente ha subido en 15 puntos en 4 meses antes del día de las elecciones para llegar al 40% que se ocupa? Casi toda la latinoamericana en los últimos tiempos van a segunda ronda. Deberían limitarse 3 o 4 candidatos no más, 20 o más. No es democracia, sino demagogia y politiquería, nos dice don Rolando Jiménez. Respetamos su opinión esta mañana, que a propósito, Lorena, comencemos entonces con reacciones de lo que están diciendo los candidatos a la presidencia hoy. Doña Claudia Dobles, quien es de Agenda Coalición Ciudadana, tiene esta reacción sobre la encuesta. Recibimos el día de hoy de manera muy positiva la última encuesta del CIEP, donde demuestra lo que nosotros estamos sintiendo en la calle, que estamos sumando voluntades, que se nos está sumando cada día más gente y que somos una de las pocas tendencias políticas que tiene crecimiento. Seguiremos redoblando esfuerzos, iremos casa por casa, conversación por conversación, para dejarle saber a la gente que tenemos el mejor equipo, con solidez técnica, con experiencia en el sector privado y en el sector público, pero sobre todo con muchísima decencia y muchísimas ganas de trabajar y sacar a este país adelante. Don Fernando Zamora, del partido Nueva Generación, dice la comunicación de él que celebra con optimismo los resultados más recientes de la encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos del CIEP, los cuales reflejan, dice la comunicación, un panorama electoral abierto y en movimiento. Comillas, la encuesta confirma que Costa Rica está lista para un cambio. La ciudadanía está mirando más allá de los partidos de siempre y reconociendo nuevas opciones. Esto, repito, dice el candidato presidencial del doctor Fernando Zamora. Otra reacción. Tenemos otra reacción. Sí, y también con don Claudio Alpizar, otro de los candidatos entonces que también ya da a conocer su posición con respecto a esto. En mi caso en particular tengo enorme confianza en los estudios de opinión que desarrolla el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Este último estudio, reciente, que acaba de salir,
nos pone en el marco de un panorama bastante inhóspito para la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República. En el caso del Partido Esperanza Nacional no hay la menor duda que queda pendiente un gran trabajo para desarrollar durante los 3 meses y medio que restan para la elección del 1 de febrero del 2026, a sabiendas de que hay un 55% de costarricenses que aún no tienen candidato y que en ese margen podría estar la posibilidad de cualquier candidato de meterse en la segunda ronda electoral. Y por otro lado, también está el dato que se esboza en esta encuesta de que un 70% de los costarricenses no tienen partido. Aquí podría ser que el Partido Esperanza Nacional, como un partido nuevo en estas elecciones, pueda tener también un buen terreno fértil para poder desarrollar una estrategia de cara al crecimiento necesario para meterse en la segunda ronda electoral. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero no hay la menor duda de que esta encuesta nos obliga a redoblar esfuerzos para tener la posibilidad no solamente de tener una importante representación en la Asamblea Legislativa, sino poder disputar la presidencia de la República. Estas son algunas reacciones que ya desde esta mañana hemos comenzado a conocer después de que se publicara la encuesta del CIEP de la UCR. Algo en lo que, y por esa razón tenemos a nuestro analista esta mañana, Lorena, y es, hay confianza en el resultado del CIEP, así salga mal. Digo, el candidato dice, por ejemplo, Claudio Alpizar, ni siquiera aparece en la lista que se publica. Y hay reacciones, es cierto. Y dice, yo confío en lo que está diciendo el CIEP. Hay una confianza en lo que diga esta encuestadora, este estudio de la tendencia política. Don Mario Quiroz, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días, Lorena. Y por supuesto, muy buenos días a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Yo empezaría por decir, Henry, que sí, el CIEP es una casa de investigación, y ojo que no estoy usando un centro de investigación, ojo que no estoy usando la palabra encuesta, es un centro de investigación que a mí me merece toda la confianza y que además tengo que rescatar algo. Lo que tiene el CIEP es un proyecto de investigación permanente. Nos permite, por eso es la riqueza, porque es una serie de datos, lo que presenta, que permite ver tendencias en el tiempo. Obviamente a algunos les gustará, a otros no les gustará tanto, dependiendo de los resultados. Eso es algo totalmente normal en esto, pero yo creo que el CIEP hay que reconocerle el trabajo y también darle la credibilidad que se merece. Bueno, y la pregunta inicial tiene que ver con lo general. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la ve el resultado? Creo que se vienen confirmando, Henry, algunas tendencias de lo que habíamos visto, y por eso digo que es lo importante de tener toda la serie de datos. Primero, la valoración de la gestión del presidente alcanza en positivos un 63% y en negativos un 20%. Y en neutros un 17%. Eso nos devuelve un poquito a noviembre del 24, o sea, hace casi un año, que estaba igual en 63, 16 neutros y 21 negativos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el presidente tiene una base consolidada, pero dependiendo de las coyunturas, también puede crecer un poco más en ese apoyo. Hace un año fue, lamentablemente, las inundaciones de ese momento, ¿verdad? Y la visita del presidente Bukele. Este año, porque no es menor, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí tenía el dato, el trabajo de campo de septiembre, Lorena y Henry, se cerró el 4 de septiembre. Esta empezó entre el 6 y el 15 de octubre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en ese tiempo? Políticamente han pasado varias cosas. Uno, la votación del anterior levantamiento de la inmunidad. Dos, todo el tema sobre el apagón de las conferencias de prensa. Y tres, esta otra nueva solicitud de levantamiento de inmunidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo que parece es
que al presidente nada de eso le ha afectado negativamente. Al contrario, don Mario, al contrario, lo victimizan y lo pueden disparar. Bueno, Henry, usted saca la conclusión estratégica que hay que derivar de que haya tenido un aumento de 11 puntos en positivos y una reducción de 8 en negativos. Y es que la estrategia de ataque constante al presidente y la centralidad que le están dando electoralmente al presidente parece que no está dando resultado, por lo que usted dice, parece que le consolida más su base lo ve como víctima de un ataque político y de un ataque institucional, sea cierto o no sea cierto, así lo ve, y eso le ha generado ese incremento. Y lo que nos preguntábamos en la mañana, ¿esto se traduce entonces en votos o en intención de voto, en este caso para doña Laura también? Eso es una buena pregunta y voy a dar una respuesta, Lorena, un poco rara, sí y no, ¿verdad? ¿Por qué? Sí parece que hay una relación entre ese crecimiento del presidente y el crecimiento de intención de voto. Si nos vamos a septiembre y digamos vamos al peor escenario que tenía doña Laura en septiembre, solo un 12% de la gente dijo que votaba por ella. Si le hubiéramos sumado también, si ustedes se acuerdan, esa respuesta rara, que un 7 dijo que votaba por el presidente, digamos estaba en un 9, en un 19, ¿verdad? Entonces sí, doña Laura subió. El dato que debería llamar la atención al oficialismo es que tanto en septiembre como en octubre, ahora con esta, el porcentaje de apoyo al presidente que convierte en intención de voto a doña Laura no supera un 40%. Entonces, ahí es, digamos, la conclusión estratégica que debería tener el oficialismo para ver cómo logra romper ese, digamos, techo que por el momento tiene. Claro, y ahora, poniéndola al revés, eso demuestra también no solo que a doña Laura le vaya bien, sino también que atacar al presidente Chávez, la estrategia no le salió a los demás candidatos, es decir, a ninguno le ha servido atacar a Chávez. No, Henry. Bueno, creo que primero, en general, creo que no ha servido. Si uno se va al famoso gráfico que yo digo de las categorías de apoyo al presidente Chávez, eso está en la sección de temas de seguimiento al puro final, un grafiquito ahí de colores. Resulta que los opositores al presidente Chávez son hoy un 24% y eran en agosto del 23, o sea, hace más de 2 años, también un 24%. Eso significa que primero, siguiendo la misma lógica de apoyo del presidente en conversión de voto que seguimos con doña Laura, bueno, la misma lógica de rechazo al presidente y conversión de intención de voto, lo primero que tenemos que decir es el bloque de rechazo absoluto al presidente es de 24%. Y si ustedes suman a nivel electoral lo que ya en intención de voto a todos los candidatos de oposición, o sea, si les quitamos los indecisos y si le quitamos la intención de voto a doña Laura, todos los otros candidatos suman 20% entre todos. Entonces, tienen un techo de que no logran superar. Y perdón, Henry, Lorena, que baja 4 puntos con respecto a la encuesta anterior. En la encuesta anterior la oposición sumaba 24. ¿Y alguno tiene la fuerza como para ir con la caña de pescar a el laguito de los indecisos, que es grande, 55%? Si les da como para, no sé, para algo, para mover a algo la aguja. Sí, vamos a ver, pero lo primero que hay que decir, sí, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que con una indecisión de entre 5 y 6 de cada 10 personas, evidentemente la elección todavía está muy abierta, ¿verdad? Lo que uno podría decir, si quisiera, con los números de hoy,
es que parecería que doña Laura estaría en segunda ronda con estos números, ¿verdad? La oposición en general veo que cada uno de ellos tiene retos. Don Álvaro Ramos parecería ser que don Álvaro es más pequeño que su partido. O sea, no le ha sumado la candidatura de don Álvaro a Liberación Nacional, más bien le ha restado. Lo otro que es interesante es que parecería, y esto es importante también para efectos de diputación, que existe una pelea pactada, como dirían en boxeo, entre doña Claudia Dobles y don Ariel Robles, en cuanto al voto progresista, ¿verdad? Parece que se lo están dividiendo y eso tiene un efecto porque se pueden canibalizar la misma base y eso bajarles los subcocientes. Y yo creo que todavía para ver, si partiéramos de esa tesis de que hay una candidatura que casi que está sembrada en segunda ronda, creo que la pelea de todos es ver quién clasifica esa segunda ronda con ella. Y todos tienen oportunidad hoy, ninguno es descartable. Claro, porque incluso Ana Virginia Calzada es la que ha dicho abiertamente que su intención es conquistar ese indeciso. Ese es, digamos que un interés de ella. Y por su parte, Luis Amador, que no aparece de hecho en la lista, se ha mostrado como el terror de Chávez, etcétera, etcétera, que va a ser como el que sí lidera la oposición, pero como que tampoco marca. Sí, vamos a ver, don Luis, empiezo por el último. Don Luis creo que ha empezado una campaña muy agresiva, tratando de posicionarse como el opositor al presidente Chávez, pero es una campaña muy reciente. Y doña Ana Virginia, la verdad es que todavía no ha empezado campaña, hay que ver. No sé, Lorena y Henry, si ustedes van a coincidir conmigo, pero tenemos creo que ya 22 días de campaña y aquí no se siente campaña. Ha sido muy fría, el país está como consumido, el país político está como consumido por otros temas, ejemplo, este tema del levantamiento de la inmunidad, y parece que la oposición no tiene claro a quién le está hablando. Es muy fácil decir voy a conquistar a los indecisos. Bueno, ¿a cuáles? ¿A cuál parte de los indecisos? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo le llego? Claro. Y lo otro, don Mario, es que de eso que usted está diciendo, la candidata que ha mostrado, ha tenido más protagonismo, digamos, ha sido más mediática, sin duda alguna, es doña Claudia Dobles, porque a todas las situaciones que se presentan, ella tiene una reacción, es la mujer que más, o su campaña es la que más produce información en torno a reacciones frente a hechos del día a día. Pero ella misma lo dice, aquí queda mucho trabajo por hacer, obviamente esto está empezando. Sí, queda mucho trabajo por hacer, no hay que perder de vista que cuando uno ve estos números, vamos a ver, doña Claudia, el PAC en coalición, y don Ariel Robles, el Frente Amplio, son partidos cuyo objetivo esencial es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No es la presidencia. Eso ya condiciona un poquito el tipo de campaña y a quién le están hablando y a quién le van a hablar. Hay en esta coyuntura cosas que tenemos que ver porque, por ejemplo, en ese archipiélago de candidaturas opositoras que vemos, también hay números que sorprenden como don Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que normalmente don Fabricio sale de segundo, tercero, cuarto, pero con números que aquí sí se cae. Hay que ver si le afecta tanto las acusaciones que se han dado. Entonces, para la oposición, yo lo que sí creo es que reitero lo que dije hace un mes. No hay una candidatura a hoy que se esté posicionando como el líder de la oposición. Y todavía, eso era hace un mes, y todavía hoy tampoco. No hay un nombre definido. Ninguno. Hay un oyente, don Alan, a ver si digo aquí, Alan Hernández, que voy a leerlo textual para que usted me ayude, don Mario, a entender lo que nos está diciendo. Dice sobre la encuesta, veo que hablan mucho del porcentaje 55% de indecisos, pero para aclarar a los ciudadanos, Laura Fernández solamente ocupa
convencer a 15% de esos indecisos, aunque sea difícil, mientras que cualquier otro candidato, dependiendo de quién sea, ocupa convencer obligatoriamente desde 33 y hasta 39% de indecisos, poco probable. Y si hay segunda ronda, también Laura Fernández tendrá una clara ventaja, y más si recibe un amplio apoyo de las mujeres. Interesante, ¿verdad? Sí, y tiene razón. Digamos, doña Laura hoy con esta foto, digamos que anda entre, pongámosle, incluso castigándola, entre 2 y 2,5 personas, y es cierto, lo que necesitaría convencer es entre 1 y 1,5. Entonces sí, su camino, si se mantuviera esta tendencia, es exactamente el que dice el oyente. Ajá. Los otros sí tienen un brinco más grande que dar. Cuando uno ve, por ejemplo, don Álvaro, si lo consideramos, don Álvaro necesitaría convencer para ganar en primera ronda a un 30%. Y doña Ana Virginia, por ejemplo, que es la que mencionamos, doña Ana Virginia necesitaría convencer para ganar en primera ronda, como ella lo ha dicho, a 4 de cada 10 personas. Es casi que llevarse todos los indecisos, sí. Lo cual es muy complicado. Muy complicado. Ahora, quiero mostrarle a los oyentes, Lorena, el cuadro de la asamblea, que nos llamó la atención. Vamos a compartirlo, Pupi, por favor. Que junto con don Mario, pues hacerle una lectura también, porque creo que el tema de la asamblea, además por la doble postulación, además porque el oficialismo ha hablado de 40 diputados que se necesitan, la posibilidad de tener como meta, aquí está, la intención de votos. Igual los indecisos para votar por la asamblea, Lorena, es ¿no? 60%. Que no saben si votar por un partido o por el partido por el que votarían en presidente o quebrar el voto, ¿verdad? Es un 60% de personas que no sabe todavía qué va a hacer. Pueblo Soberano, que sería el partido de doña Laura Fernández, tiene una intención de voto del 14%. Esto pues también va por encima del resto de porcentajes, que Liberación suma 8, Frente Amplio 6, y de ahí ya van bajando a 2, 1, 0.5 inclusive. Pero este 14%, don Mario, ¿le alcanzaría o no le alcanzaría, más bien, creeríamos, para la cantidad de diputados que esperan tener? No, mis cálculos, Lorena, usted que es el que sabe de eso. Con simulación, bueno, le agradezco muy generoso el concepto, con cálculos que hemos hecho. Para tener 40 diputados, uno necesitaría tener casi que un 70% de los votos, ¿verdad? Yo estimo, recordemos que don Luis Alberto Monge tuvo como un 57% de los votos y lo que obtuvo fue 33 diputados en el 82, ¿verdad? Y eso es así porque no es solo un tema de cantidad, sino de distribución de los votos. Claro. Lo que podría beneficiar al oficialismo, por eso señalo lo de distribución, pero aún así, no para llegar a ese número de 40, es que hay mucha fragmentación del lado opositor. Y eso puede, de nuevo, en el ejemplo que puse del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana, puede ser que lleguen a canibalizarse entre ellos. Entonces, sí. Ahí creo que lo de las diputaciones todavía es una intención de voto menos madura, porque sí hay una relación directa entre la candidatura y las diputaciones que los jala, a pesar del quiebre de voto, en un muy alto porcentaje. Y si ustedes ven, por ejemplo, Coalición Agenda Ciudadana, que sale doña Claudia con un 3% de intención de voto para presidente, aquí sale solo con un 0,2%, ¿verdad? Sí. Entonces, todavía esto hay como que dejar que la campaña caliente. Pues don Mario, muchas gracias. Qué bueno haber hablado con usted, conversar sobre esta encuesta que ha sido publicada hoy y tratar de entenderla, de leerla un poco más allá de las cifras frías. Es bueno tener ese análisis político permanentemente. Así que, don Mario, un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto. Don Mario Quirós, aquí en Contexto esta mañana y en Análisis Político. Pupi, antes de ir a las noticias, de nuevo el cuadro de la Asamblea. ¿Usted vio el Partido Liberal Progresista? El PLP. El PLP. ¿Podemos ponerlo, por favor, Pupi? Porque me llamó la atención, sí, bien abajo Partido Nueva República, el de don Fabricio. Nueva República 0,2%. 0.5% para el PLP. Ok, por arriba de Nueva República. Por arriba de Integración Nacional. Por debajo del PAC y por debajo de Unidad Social Cristiana. A la Unidad Social Cristiana le va mejor aquí que la calificación a su candidato. ¿En cuánto estaba más o menos? No, abajo, es el último. Bueno, del último, sí, cierto, don Juan Carlos Hidalgo. Ajá. Esto se está poniendo muy interesante, cada vez mejor la política. 11:30 minutos, vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Hacemos el repaso informativo a esta hora. La ARECEP señaló que se mantienen en un mapeo 106 rutas registradas como en abandono. Además, el Opsicori reporta 130 réplicas hasta las 10:30 de la mañana desde el temblor de anoche, que tuvo magnitud de 6.1. Además, el presidente Rodrigo Chávez vuelve al país este sábado luego de su cirugía en Estados Unidos. Lo comentábamos, la encuesta más reciente del CIEP coloca a Laura Fernández con un 25% en la intención de voto. Sin embargo, hay un 55% de indecisos. En los deportes, hace algunos minutos se realizó la juramentación de los atletas para el torneo Team Down. Ya casi vamos a tener, de hecho, una entrevista al respecto. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Votar es creer, es fortalecer lo que más valoramos, nuestra democracia. Vote para honrar lo que hemos construido juntos. Una Costa Rica. Ya son las 11 de la mañana, 47 minutos. Doña Guadalupe tiene... ¿Qué opinión tan interesante la de los oyentes, la que nos están enviando? Buenos días. La oposición se ha equivocado sacando la imagen de Rodrigo Chávez en su publicidad. ¿Será que alguna parte del electorado pensará, me están engañando? Este opositor es chavista, por eso me muestra la cara de Chávez, mensaje subliminal. Sí, la estrategia, pero por lo que nos dijo el analista, no les está funcionando esa estrategia de atacar al presidente. Que ha sido a lo que muchos de los candidatos le están apostando ahora. En algún momento recuerda que dijimos que a, por ejemplo, Luis Amador parece que le interesara más pelear con Chávez que hacer propuestas. Sí. Que en su momento los analistas decían, ahí hay una estrategia, pero bueno, él se quiere mostrar así y seguramente va a seguir en ese camino. Muy bien, vamos ahora a hacer el contacto con nuestro compañero Francisco León. En este cierre del programa nos vamos a poner un poquitito deportivos con dos temas. Primero, se los decía en titulares, ya se hizo la juramentación a los atletas del torneo Team Down, que estuvimos aquí con Alex y con Ariel, que era uno de los representantes justamente de uno de los equipos que se va a estar desarrollando durante estos próximos días. Nuestro compañero Francisco León estuvo allá en el Estadio Nacional, donde se llevó a cabo esta juramentación y nos tiene más detalles. Fran, buenos días y feliz cumpleaños. Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos, Lore, don Henry, por supuesto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora en Contexto a través de los diferentes medios de Grupo Extra. Nosotros ubicados acá en el Estadio Nacional porque hace pocos minutos se dio ya de manera oficial la juramentación del evento de la asociación Team Down, que a partir de mañana jueves tendrá acción, tendrá participación también en el gimnasio del Parque de la Paz, donde van a tener muchos partidos, tanto a nivel nacional como internacional, con delegaciones de México, Guatemala, Nicaragua y por supuesto 2 equipos de atletas con síndrome de Down de Costa Rica que estarán presentes buscando también los mejores resultados para el país y siendo también parte de la inclusión, tema bastante importante también en el país. Está conmigo don Jorge Ramos, él es parte de la organización, parte también de la asociación, para hablar algunos detalles de este evento que ya está a pocas horas de dar inicio. Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Fran, y gracias al Grupo Extra por siempre abrirnos las puertas en estos espacios tan importantes. Pues sí,
como usted bien lo indica, ya hoy se da el banderazo de salida inicial de lo que es el torneo internacional para personas con síndrome de Down, Costa Rica 2025. Efectivamente ya a partir de hoy empiezan a hacer ingresos las delegaciones internacionales, México, Nicaragua y Guatemala. Y bueno, ya juramentados oficialmente las delegaciones de Costa Rica, tanto la del Team Foot Down como anfitrión del evento, como la selección de Olimpiadas Especiales, que también es equipo participante. Jorge, cuéntenos de dónde nace la iniciativa de realizar este torneo acá en el país y cómo se desarrollan también. Muy interesante la pregunta, porque hace un año nacimos nosotros como organización, como asociación, y hace un año nos invitaron a un torneo latinoamericano en Guatemala. Y con gran logro de los chicos pudimos salir campeones en el evento. Eso nos motivó tanto a mi esposa Viviana como a mí a seguir adelante con el proyecto. Ya hoy en día conformados como asociación, ya formal, y bueno, nos dimos a la tarea de tratar de hacer algo de lo que vivimos en su momento en Guatemala y en Querétaro, en México. Y bueno, y es el fruto del trabajo de lo que vimos hace un par de eventos que nos invitaron. Quisimos darle forma y poder realizarlo en nuestro país, y bueno, gracias a los patrocinadores, Banco de Costa Rica, Olimpiadas Especiales y a todos los patrocinadores que se sumaron para el evento, ya hoy podemos darlo por un hecho. Entonces esperando ya que inicie lo que es las competencias, que es lo que todo el mundo quiere ver. Justamente eso, Jorge, háblenos de las competencias, cómo está el calendario a partir de mañana, horarios, dónde pueden observar también los compromisos, y bueno, si la entrada también será gratuita para las personas que deseen asistir. Claro que sí. El torneo se va a llevar a cabo en el gimnasio de Olimpiadas Especiales o gimnasio de paradeportes, ubicado en el Parque de la Paz, justo detrás del velódromo. Ahí van a hacer las competencias. Arrancan mañana a partir de las 9 de la mañana. Y los 5 equipos participantes tendrán jornada en la mañana y jornada en la tarde. Eso será durante jueves y viernes. Y el día sábado serán las finales por el tercer y cuarto lugar y primero y segundo. Entonces vamos a tener 2 días y medio cargados de mucho fútbol sala. Entonces invitadísimos, la entrada va a ser completamente gratuita y bueno, esperando que todo el mundo se pueda dar la vueltita por el Parque de la Paz. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias y éxitos en este proyecto. Muchas gracias a ustedes por estar en nosotros y cordialmente invitados para que puedan estar presentes en los Juegos. Jorge Ramos, encargado de la organización, uno de muchas personas que están involucradas en la asociación Team Down con este torneo a partir de mañana en el Parque de la Paz. Don Henry, Lorena, ustedes tienen mucho más en esta edición de En Contexto. Gracias al cumpleañero, a Fran León, por esa información. Sí. Ya se le rota la edad encima. Sí, ¿verdad? Ya sí. Le salió como una cana. Sí. Y en la nariz algo también. Eso es pura edad. No, eso es adolescencia. Pura. Está muy bien. ¿Vamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Nada más les decíamos que cierre bastante deportivo porque nos vamos a ir hasta Marruecos con nuestra colega, amiga y mamá de una de las jugadoras de la selección sub-17 que ayer estábamos en plena expectativa con el partido contra Brasil. Logramos cerrar 1-1. Ya se había perdido contra Italia y nos toca jugar de hecho contra Marruecos, creo que es el sábado del partido y bueno, hacemos el contacto con Mariana para que nos cuente un poquito cómo ha estado la dinámica, cómo se disfrutó, me imagino, ayer ese partido también contra Brasil. El contacto con Mariana Luzuriaga hasta Marruecos. Hola Lore, saludos para vos y para todos los costarricenses que están apoyando a las chicas de la sub-17. Un saludo para ustedes, un abrazo bien fuerte y gracias por la cobertura. Bueno, parece que nunca hubiera hecho radio Mariana, ¿no? ¿Verdad? Mariana es súper radial, sí, tremenda periodista deportiva. Una muy buena colega. Francisco y yo, de hecho, tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos con ella, un programa sobre deporte femenino. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos y no sé si será que están reportando un temblor porque por ahí alguien puso en un chat sigue la cumbia. No sé si se estará reportando, si alguien en el 70031234 nos hizo un reporte también de algún sismo. Me parece que no percibimos, por lo menos nosotros aquí. Bueno, vamos a estar entonces pendientes de cualquier situación. 130 réplicas, eso sí, hasta el momento. Mucha precaución. 1:00 p.m, Sonido de mi País con Ernesto y mañana a las 5 en punto de la mañana desde Buena Mañana. Muy bien, nos encontramos. Adiós.
Desde San José, Costa Rica y para el mundo, transmite Extra Radio 92.3 del FM. Seguí nuestra señal en vivo por internet